provea de iluminación a nuestra mente y a nuestro espíritu. Padre, en esta hora te damos gracias por el gran privilegio de podernos reunir como iglesia para estudiar tu escritura, de la cual dice que en ella se encuentra en la vida eterna y que todas ellas dan testimonio de Cristo. Yo te pido en el nombre de Jesús que en este estudio que vamos a tener tú puedas correr el velo de la carne y que podamos ver tu gloria que es el propósito por cual tú nos hiciste. Isaías 53:7 dice: a los que formé, llamé, y para gloria mía los hice. Entendemos que fuimos creados por ti, en ti, para la alabanza de la gloria de tu nombre que es en Cristo Jesús. Permítenos ver tu gloria en esta hermosa mañana a través de este estudio. La iglesia dice: amén. Pueden sentarse. Vamos a cambiar. ¿Quién estudió el Evangelio? Levanten su mano. ¿Quién estudió el Evangelio? ¿Quién tiene todavía las hojas? ¿Nadie? Ok. ¿Usted sí lo estudió? Ok. Bueno, ¿qué les parece si lo estudian esta semana y lo practicamos la próxima semana? Porque iba a ser este taller y vamos a practicar uno a uno, pero como no lo estudiaron, está bien, lo practicamos la próxima semana y cambiamos la clase. ¿Qué les parece? Bien, ok. Entonces vamos a hablar de un tema que es muy importante que el cristiano conozca. Número uno, hay dos corrientes teológicas en el mundo. Una dice que somos salvos solo por la fe, lo cual los reformadores llaman sola fide. Otros dicen que somos salvos por fe más obras. Fe más obras igual a salvación. Entonces, vamos a estar viendo textos en la Escritura que aparentan ser una contradicción, una paradoja. Una paradoja es una aparente contradicción, pero no lo es. Vamos a demostrar al final que no lo es. Y los primeros textos que vamos a ver es los que hablan acerca de que somos salvos solo por fe. Y vamos a leer mucho, así que ponga mucha atención a todos los asuntos. Le preguntaban al pastor Miguel Núñez cómo es que él, siendo un hombre tan ocupado, él puede atender tantos asuntos, y decía: es que cuando yo estoy aquí platicando contigo, yo me concentro contigo y me olvido de todo lo demás. Él tiene muchos asuntos que atender, así que de esa misma manera, olvídese de lo que tenga que atender afuera y pongamos atención en los versículos que vamos a leer, la palabra de Dios, para que se pueda concentrar, porque es de suma importancia. Al final usted va a ver por qué es de suma importancia. Entonces, vamos a leer los versículos que hablan de sola fide, de sola fe, y después los versículos que hablan que somos salvos por obras. Escuchen cómo la Biblia tiene una atención, y no nomás en este tema, en muchos otros más temas, y nosotros tenemos que ser capaces de poder discernir estos textos. Escuchen Romanos 3:28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Efesios 3:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 4:5, al que no obra, sino cree, su fe le es contado por justicia. Gálatas 2:16, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. En estos textos todos estamos de acuerdo que somos salvos. ¿Por qué? Por fe, no por obras. ¿Sí o no? Amén.
¿O alguien estaría en contra de lo que la Escritura dice? A ver, levanten la mano los que están de acuerdo con que somos salvos por la fe. Todos. Ahora, escuchen esta atención. Ahora escuchen esto, Santiago 2:24. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué dice Santiago? Que somos justificados por las obras, no solamente por la fe. Ah, caray. No, y espérense, esto está más bueno. Mateo 25, 34, 36. Tuve hambre y me disteis de comer. O sea que, obras, escuchen a Romanos 2, 6, 7. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Escuchen Romanos 2, 13. No son los oidores de la ley los justos, sino los que hacen, los hacedores de la ley serán justificados. Obras. Apocalipsis 20:12. Los muertos fueron juzgados según sus obras. ¿Y qué hacemos en esta tensión que la Biblia tiene? O somos salvos por fe o somos salvos por obra. Una regla muy importante cuando nosotros estudiamos hermenéutica, exégesis, homilética, y todas esas conjuntos de disciplinas, ramas, para que podamos interpretar correctamente la escritura, dice que un texto no puede cancelar a otro texto, de tal manera que cuando Pablo dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, no cancela el texto de Santiago que dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ni el texto de Santiago puede cancelar el texto de Pablo, de tal manera que los dos textos tienen que coincidir. Pero ¿cómo los explicamos? Porque cuando hicieron la Biblia no querían poner la carta de Santiago porque contradecía al apóstol Pablo. Entonces, llega un grupo de personas y dice, clarito está, somos salvos por fe más obras, y se acabó el dilema. Después llega un grupo a los cuales se les llamaron reformadores, y Martín Lutero, Juan Calvino, Agustín de Hipona y todos los reformadores dijeron, no, somos salvos por fe solamente, a lo que ellos llaman sola fide. Tenemos que estudiar el contexto del texto, el contexto de la carta, el contexto del Nuevo Testamento y todo el contexto del Antiguo Testamento para que podamos nosotros desglosar estos textos. Ahora, lo que nosotros encontramos cuando estudiamos toda la carta, vemos quién es el autor, vemos quiénes son las personas a quien se le está hablando, de la misma manera que también estudiamos al apóstol Pablo, vemos quién era su audiencia y a quién se le estaba enseñando. Y vemos que el apóstol Pablo, en la carta a los romanos y a los efesios, él está hablándole a un grupo de personas que tenían muchas obras, ayudaban al pobre, al prójimo, a la viuda, al huérfano, al extranjero, al desamparado, al enfermo, pero ellos no tenían fe. Y por eso el apóstol Pablo les dice, no somos salvos por obras, somos salvos por fe. ¿Qué es fe? Fe es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, pero creían que se iban a salvar por sus obras que ellos estaban haciendo. Vieron el grupo de personas a quien el apóstol Pablo les estaba hablando, y por eso les dice, tus obras no te van a salvar, necesitas creer que Jesús es el Hijo de Dios. Juan dice, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios tiene vida eterna. Si tú no crees, mi hermano y mi hermana, que Jesús es el Hijo de Dios, tú no tienes vida eterna. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros estudiamos al grupo de personas que el apóstol Santiago está hablando, es un grupo de personas que decían creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ellos no tenían obras, ellos no ayudaban al prójimo, a la viuda, al pobre, al desamparado, al extranjero,
De tal manera que llega el apóstol Santiago y les dice, a ver, espérate tantito. Tú dices que tú tienes fe porque tú crees que Jesús es el Hijo de Dios. Pero yo no veo obras en ti. De tal manera que la Escritura dice que hay una fe que es muerta. La fe sin obras es muerta. A ese grupo les estaba hablando el apóstol Santiago. Ahora entendemos por qué la tensión y ya la estamos resolviendo. Entonces Santiago les dice a ese grupo, mira, si tú dices tener fe y no me muestras obras, yo te muestro mi fe por mis obras. Porque la fe que viene de Dios tiene obras. ¿Ya entendieron? Ahora, ya resolvimos la tensión. Todos están de acuerdo entonces que lo que salva es la fe. Pero una fe muerta no tiene obras. Y la fe que viene de Dios produce obras. Es como esto, la raíz es la fe y el fruto son las obras. Si la raíz de un árbol no produce frutos, algo está mal con la raíz, que es la fe. ¿De acuerdo? Ok, ahora, ya resolvimos esa tensión. Lo que yo les quiero, ahora, ya para ir cerrando, porque vamos a cerrar temprano hoy. Vamos a cerrar, tenemos trabajo que hacer. Y vámonos todos para... quiero mostrarles dos textos nada más. Para cerrar la forma de reflexión. Acompáñenme todos con su Biblia, Apocalipsis 2, 4, 5. Apocalipsis, capítulo 2, 2, 4 al 5. Bueno, desde el 1. Ok. Desde el 1. Hijo, ¿me ayudas? Ya vamos a cerrar. ¿Listos para hacer el cierre con broche de oro? Ok. Ya entendimos que somos salvos por fe solamente. Y una fe que proviene de Dios tiene obras. Esas obras fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas desde antes de la fundación del mundo. Primero Dios prepara esas obras y luego nos salva para que anduviéramos en ellas. ¿Todos están de acuerdo con eso? Ok. Pero escuchen esto. ¿Todos están en Apocalipsis? Vamos a leer juntos. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mira, mi hermano y mi amigo, en este texto, el candelabro es una iglesia, era la iglesia de Éfeso. Y ellos comenzaron a hacer obras de misericordia, ayudaban al pobre, al prójimo, a la viuda, al desamparado. Pero con el tiempo se les fue olvidando. Y Jesús viene y les recuerda: regresa a tu primer amor. El primer amor de esa iglesia era hacer obras.
ten misericordia, amor, paz, gozo, bondad, ayudar a la viuda, al prójimo, al pobre, al necesitado, llevar comida a los que no han comido todo el día. Pero en un momento se les olvidó. Ese es su primer amor. Y Cristo le dice, arrepiéntete y regresa a hacer esas obras, porque si tú no regresas, cerraré tu iglesia. Y cuando yo leí este texto, lo entiendo, yo digo, en la época que el pastor y yo estemos, no se va a cerrar esa iglesia por falta de obra. Y luego dije en mi cabeza, si quieren que la nueva generación, pues que se cierre. Si le toca a Nathan, a Luis, a Luisito, si ellos no hacen obras de misericordia, esta iglesia va a ser cerrada. Cristo lo dice aquí. Pero mientras esta congregación se mantenga haciendo obras, no va a ser cerrada. Bien, así que hay que hacer obras de misericordia, ¿sí? Como congregación, porque Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso, si no te arrepientes y regresas a tu primer amor y comienzas a hacer todas las obras que hacías al principio, vendré y quitaré tu candelero, así que arrepiéntate. Nosotros decimos los reformados que la salvación es solo por fe, pero el juicio final será por obras. Vamos con este texto, vamos a cerrar Mateo 25, 42 al 45. Y con esto cerramos. Mateo 25, 42, 45. Mateo 25, 42, 45. Leamos lo que dice Jesús. Entonces, el reino de los cielos será semejante, vamos a leer del 42, 25, 42. Dice, perdón, vamos a leer desde el 25 del 31 en adelante. Y Jesús decía esto: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Este es juicio. Y vean cómo el juicio final va a ser. Y apartará a los unos de los otros, como parte el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Amén. Y ahora escuchen, ahora escuchen. Entonces dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel
y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Regresemos a nuestro primer amor, a hacer esas obras de misericordia para que Cristo nos venga y quite esta iglesia de este lugar, sino que Cristo la mantenga aquí, porque obedecemos su palabra. Entonces, cuando lleguemos a su presencia, dirá, pasa, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por habernos abierto los ojos de nuestro entendimiento y poder ver a Cristo, que cuando vamos a llevar comida a una persona que no ha comido en todo el día, lo estamos haciendo para ti, para que cuando lleguemos con esa persona y estemos preparando los sándwiches, no lo hagamos de mala gana, sino que lo hagamos sabiendo que te vamos a dar de comer a ti, mi Señor, porque queremos obedecer tu palabra. Te pido que pongas el poder como la fe en toda esta congregación que se levanta para gloria tuya, porque somos pueblo, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, en el nombre de Jesús, esta iglesia dice amén, amén, amén.